Hoy en día, lo que nos hace diferentes no es solamente la cantidad de conocimientos que pudiéramos tener, sino cómo podemos aplicar o cómo aplicamos esos conocimientos al servicio de los demás. Cuando hablamos de una huella que podamos dejar, o cuando hablamos de lo que nos hace únicos, tenemos primero que establecer una estructura de cuatro grandes pilares. El primer pilar es lo que nos hace diferentes. El segundo pilar es aquello que hace que nos reconozcan y nos acepten. El tercer pilar va orientado a que nos recuerde. Y el cuarto pilar va orientado a la trascendencia de aquello que hacemos. Si nos referimos al primer pilar, estamos hablando de cómo hacemos las cosas distinto a cómo lo hacen los demás. Pero hacerlos distinto no significa cambiar la forma como los demás hacen las cosas, sino cómo aportamos lo que sabemos en beneficio de los demás. ¿Y quiénes son los demás? Son las comunidades finalmente. Es la familia, son los compañeros de trabajo, son los amigos, son los colegas. Y cada uno de ellos se vuelve distinto en la medida en que nosotros también participamos en el proceso de volvernos distintos. El libro del Principito, esa obra genial de Antoine de Saint-Exupéry, nos habla de varios personajes. Uno de esos personajes es la Rosa. La Rosa, nos narra el Principito, es igual a todas las demás rosas. Pero poco a poco esa rosa se fue haciendo distinta por el tiempo que le dedicó el Principito a esa rosa. Finalmente, nuestro primer gran diferenciador es el tiempo que le dedicamos a esas comunidades, el tiempo que le dedicamos a la familia, el tiempo que le dedicamos a los amigos, el tiempo que le dedicamos a los colegas, el tiempo que le dedicamos simplemente a los demás. Y eso es lo que los va a hacer distinto y lo que nos va a hacer distintos a nosotros mismos. El segundo pilar, decíamos que va orientado a que nos acepten y nos reconozcan. Pero tiene que haber un motivo por el cual nos acepten y nos reconozcan. El respeto, el reconocimiento, la aceptación, la confianza. El mismo libro del Principito habla de un personaje maravilloso. Ese personaje maravilloso es el zorro. El zorro es un personaje silvestre finalmente. Y un día el Principito le dice que piensa ir a otro planeta, a conocer nuevas cosas y regresar si fuera el caso. El zorro simplemente le dice, antes de irte, domestica. Y el Principito le pregunta al zorro, ¿y cómo quieres que te domestique? El zorro solamente le dice, si tú me dices que hoy a las 6 de la tarde vas a estar conmigo, yo te creo.
es la confianza, es el respeto a la palabra entregada, es el tiempo que se le va a dedicar a cumplir con la palabra que estamos empeñando. Y eso hace que podamos construir el segundo pilar de lo que nos hace únicos, el respeto y el cumplir con la palabra que estamos empeñando. El tercer pilar va orientado a que nos recuerde. ¿Pero por qué nos van a recordar? Nos van a recordar por todo aquello que cambiamos en los demás. Cambiamos por los momentos de solidaridad que tuvimos con ellos. Nos van a recordar por los momentos de conexión humana y por lo tanto de interacción humana. Y nos van a recordar por los momentos de generosidad desinteresada. En este libro del Principito, el Principito va recorriendo cada uno de los pequeños planetas y en cada uno de ellos hay un personaje representativo y todos los personajes al final lo recuerdan. Lo recuerdan en su partida simplemente porque los escuchó. Lo recuerdan en su partida porque los ayudó a pensar. Lo recuerdan en su partida porque los ayudó a encontrar un sentido a todo aquello que hace. El cuarto pilar va orientado a la trascendencia. La trascendencia no es fama, la trascendencia no es prestigio, la trascendencia es otra cosa. Es el cómo cambiamos la vida de los demás al final de nuestra propia vida. En este libro del Principito existe un personaje que no es el autor, es personaje es el aviador. Es un personaje que no es el autor, siendo que el autor era un aviador. Este aviador es el que dialoga todo el tiempo con el Principito. Y el Principito lo que hace es transmitirle un lenguaje infantil a un adulto. El adulto que tiene conocimientos, el adulto que tiene experiencia, el adulto que ha vivido. El Principito tiene poca experiencia, ha vivido poco, pero tiene mucho que transmitir. Y en ese proceso de trascendencia, el Principito toca el alma del aviador y simplemente lo va llevando a aplicar la inocencia, pero aplicar también la maravilla del pensamiento infantil al pensamiento adulto. Y es cuando se conjugan dos grandes elementos. El niño que le permite al adulto cambiar y hacer que todos sus conocimientos se vuelvan humanos, hacer que todos sus conocimientos vayan orientados al servicio de los demás y hacer que todo aquello que sabe vaya orientado a mejorar la vida de los demás. En visión profesional, deseamos que estas ideas que hemos compartido con ustedes les sean de utilidad y que impulsen los resultados que ustedes están esperando.